Buenas noches, mi nombre es Félix Salgado, estudiante de la clase de Ciencia Política en la carrera de Mercadotecnia, y el día de hoy presentaremos un análisis detallado sobre el artículo de García Merino titulado La guerra en Ucrania, un conflicto mundial. En esta presentación exploraremos cómo lo que sucede en el territorio ucraniano es un resultado o una realidad del síntoma de una crisis hegemónica global, ya que no estamos ante un simple conflicto fronterizo, sino ante una disputa que está reconfigurando el orden mundial tal como lo conocemos desde el fin de la Guerra Fría. Okay. Ucrania como territorio pliegue. El autor del texto define que Ucrania no solo es un país soberano, sino un territorio pliegue o una zona de fractura geopolítica. Es el resultado donde colisionan dos proyectos de orden mundial: la expansión de la influencia occidental, la OTAN y Estados Unidos, y la zona de seguridad vital que Rusia reclama para sí misma. Esta ubicación estratégica la convierte en el epicentro de una disputa global. Entrando en materia, el autor Gabriel García define Ucrania como un territorio pliegue. Por una parte tenemos la expansión de las instituciones orientales y por otra la resistencia de Rusia. ¿A qué? A perder una parte de su influencia. Según el texto, esto sucede en un momento de caos eh, sistémico, donde la hegemonía de Estados Unidos mantuvo tras la Guerra Fría está en crisis. Por lo tanto, Ucrania es el epicentro de una transición histórica donde se está redefiniendo cómo se distribuiría o cómo se podría distribuir el poder en el espacio global en los próximos años o en las próximas décadas. La expansión de la OTAN y, y el cerco de Rusia. Se refiere al proceso indicado en el año de 1997, donde la OTAN rompió la promesa de no expandirse hacia el este después de la Guerra Fría. En el texto nos explica que esta marcha hacia el este es vista por Moscú como una amenaza existencial y un intento de la fuerza globalista por rodear a Rusia, lo que eventualmente detonó la reacción militar para evitar que Ucrania se convierta en un bastión militar de Occidente. Para Moscú, esto representa un cerco geopolítico inaceptable o intratable. El autor señala que que Ucrania es la pieza final de este rompecabezas. Si Ucrania pasara a formar parte de la OTAN, Rusia perdería su profundidad estratégica y quedaría totalmente vulnerable. Por lo tanto, el conflicto actual se explica como una respuesta de fuerza por parte de Rusia para detener lo que ellos consideran una amenaza existencial, impulsada por las fuerzas globalistas de Estados Unidos y el Reino Unido. La crisis de hegemonía y multipolaridad. El conflicto es un síntoma del fin del mundo unipolar, dominado solo por Estados Unidos. Merino argumenta que estamos en una transición histórica espacial, donde emergen nuevos polos de poder como China y Rusia, que desafían al norte global. La guerra es la manifestación de este caos sistémico, donde el viejo orden se resiste a morir y el nuevo aún no termina de nacer. Por un lado, el bloque liderado por Estados Unidos busca preservar su hegemonía unipolar. Por otro lado, la alianza entre China y Rusia impulsa una visión multipolar. El autor del texto destaca que este conflicto acelera la formación de un bloque euroasiático que busca autonomía frente a las reglas financieras y militares de Occidente. En pocas palabras, lo que se juega en el campo de batalla ucraniano es si el mundo siguiera siendo dirigido por una sola potencia o si encontráramos, perdón, de lleno a una de las múltiples centros de poder en el mundo. Ok, la guerra mundial híbrida. El autor sostiene
que no es una guerra local, sino una guerra mundial híbrida. A qué se refiere o qué significa esto? Significa que el enfrentamiento trasciende en el campo de batalla físico y se libra en múltiples dimensiones. ¿En cuáles? En las dimensiones económicas, que son sanciones financieras y bloqueos comerciales. En las informativas, disputa por el relato de la opinión pública global. Y las tecnológicas y energéticas, uso del gas, petróleo y minerales estratégicos como armas de presión. Esta guerra se libra en el plano económico, a través de las sanciones financieras sin precedentes, en el plano energético con la disputa por el suministro de gas a Europa y en el plano informático donde hay una lucha constante de imponer un relato. Esto no es una guerra por territorio, es una guerra de desgaste integral, donde se puede asfixiar al rival mediante el control de recursos estratégicos, sistemas bancarios. Por eso, Merino afirma que por sus dimensiones y participación indirecta, ya estamos viviendo un conflicto de escala mundial y no solo por la guerra no solo por la guerra en Ucrania. Conclusiones y el futuro del orden global. El conflicto de Ucrania marca el aceleramiento de un mundo multipolar, porque con esto nos da un resultado que esta guerra definirá si el sistema internacional seguirá bajo las reglas de la potencia occidental o si se consolidará un bloque euroasiático fuerte. En resumen, Ucrania es el tablero donde se está decidiendo quién y cómo se gobernará el mundo en las próximas décadas. Estamos ante el nacimiento de un mundo multipolar donde el bloqueo euroasiático reclama su espacio y su propia soberanía frente a las instituciones occidentales. En conclusión, lo que hemos analizado hoy demuestra que la crisis en Ucrania es el motor que acelera la transición histórica espacial. El poder ya no es que solo está concentrado en un solo lugar, sino que está redistribuyendo globalmente el resultado de este conflicto, ya que este determinará las bases del nuevo orden mundial en el que viviremos el resto del siglo XXI, por ya que viviremos el resto del siglo XXI por todos los problemas y todas las situaciones que han pasado y faltan por pasar. Bueno, y con muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado la presentación de la guerra en Ucrania y buenas noches.